Sofía Mendoza lo tenía todo. Una mansión impresionante, un esposo millonario y una vida que muchos envidiarían. A sus 35 años, había dedicado una década de su vida a construir un hogar junto a Ricardo Vega, un empresario exitoso que había multiplicado su fortuna en el sector inmobiliario. La pareja era la envidia de la alta sociedad, pero detrás de las cortinas de seda y las sonrisas en eventos de caridad, se ocultaba una verdad devastadora. Elena, la madre de Sofía, notaba algo diferente en su yerno. Como oncóloga respetada, estaba acostumbrada a observar detalles, y las frecuentes reuniones de negocios de Ricardo habían comenzado a seguir un patrón sospechoso. Coincidían con la llegada de Victoria Guerra, su nueva asistente ejecutiva de 28 años. «Mamá, ¿crees que estoy siendo paranoica?», preguntó Sofía una tarde, mientras compartían té en el jardín. Elena observó a su hija, notando las ojeras que el maquillaje no lograba ocultar completamente. «A veces, hija, el corazón sabe cosas que la mente se niega a aceptar», respondió Elena, apretando suavemente la mano de su hija. Lo que Sofía no sabía era que Elena había descubierto algo mucho más grave durante el último chequeo médico de Ricardo. Un secreto que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La tensión alcanzó su punto máximo durante la fiesta de aniversario de la empresa. Ricardo, embriagado por el champán y la arrogancia, apenas disimuló sus atenciones hacia Victoria. Sofía, con dignidad intacta, mantuvo la compostura mientras las miradas compasivas de los invitados la seguían por el salón. «Ya no puedo seguir fingiendo», declaró Ricardo esa misma noche, mientras Sofía intentaba confrontarlo. «Victoria me hace sentir vivo. Quiero el divorcio». Las palabras cayeron como puñales sobre Sofía, pero fue la siguiente declaración la que realmente la destruyó. «Quiero que te vayas de la casa. Victoria se mudará aquí mañana». Elena, que había llegado minutos antes preocupada por su hija, presenció la escena desde el umbral. Su rostro, normalmente compasivo, se endureció mientras sostenía un sobre en sus manos. «Antes de que hagas algo de lo que te arrepentirás, Ricardo». La voz de Elena resonó en la habitación mientras sostenía el sobre con firmeza. «Deberías saber algo». Ricardo, envalentonado por el alcohol y la soberbia, soltó una risa despectiva. «¿Qué puede ser tan importante? ¿Otro intento de manipulación?» «Los resultados de tus últimos análisis», respondió Elena con una calma inquietante. «Como tu médica de cabecera, tengo la obligación de informarte». «Guárdate tus amenazas», interrumpió Ricardo furioso. «Sofía tiene una hora para recoger sus cosas». Mientras Sofía, con lágrimas silenciosas, comenzaba a guardar algunas pertenencias en una maleta, Victoria llegó a la mansión. Su sonrisa triunfal se desvaneció al ver a Elena. «Oh, doctora Elena, no esperaba encontrarla aquí», balbuceó Victoria, súbitamente incómoda. «La vida está llena de sorpresas, ¿verdad, Victoria?», respondió Elena con una sonrisa enigmática, «como tu reciente visita a mi consultorio la semana pasada». El rostro de Victoria palideció. Ricardo, confundido, miró a ambas mujeres. «¿De qué está hablando?», exigió saber. «Nada importante», se apresuró Victoria, pero sus manos temblaban visiblemente. Elena sacó 2 documentos del sobre. «Es fascinante cómo el destino entrelaza las vidas. 2 pacientes, 2 diagnósticos, un futuro inevitable». Sofía, que había estado observando la escena en silencio, notó algo en los ojos de su madre que nunca había visto antes. Una mezcla de compasión y resignación. «Ricardo», continuó Elena, «como médica, no puedo revelar el diagnóstico de Victoria, pero como tu doctora y suegra, debo informarte que tienes una condición terminal. 6 meses, máximo 1 año». El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria, quien había estado avanzando hacia Ricardo, dio un paso atrás instintivamente. «Mientes», susurró Ricardo, pero el temor en su voz traicionaba su fingida seguridad. «Los resultados están aquí», respondió Elena, extendiendo uno de los documentos. «Y Victoria, ella tiene sus propios demonios que enfrentar, ¿no es así?». La tensión en la habitación se volvió insoportable. El mayordomo, Manuel, quien había servido fielmente a la familia durante años, se retiró discretamente, pero no sin antes notar cómo Victoria apretaba nerviosamente su bolso de diseñador, donde guardaba sus propios resultados médicos. «¿Qué está insinuando?», preguntó Ricardo, su voz temblando ligeramente,
mientras alternaba su mirada entre Victoria y Elena. «Insinúo», respondió Elena con una calma profesional que solo los años de dar malas noticias pueden proporcionar, «que quizás deberías reconsiderar tus decisiones apresuradas. El tiempo, Ricardo, es el único lujo que el dinero no puede comprar». Sofía, quien había dejado de empacar, observaba la escena con una mezcla de dolor y curiosidad. Su madre siempre había sido una mujer sabia, pero ahora parecía tener todas las cartas en su mano, como una jugadora experta de póker revelando lentamente su mano ganadora. Victoria rompió el silencio con una risa nerviosa que resonó por la habitación. «No pueden creer realmente que me quedaré aquí escuchando estas tonterías». Su mano temblorosa buscó la de Ricardo, pero él la retiró instintivamente. «Ricardo, cariño», intentó nuevamente Victoria, «son solo manipulaciones. Podemos ser felices, comenzar de nuevo». Elena interrumpió, su voz cargada de autoridad médica. «Tu tumor cerebral terminal dice lo contrario, Victoria. 3 meses, según tus últimos exámenes». El jadeo colectivo fue audible. Sofía, quien había permanecido en silencio, dejó caer la maleta que sostenía. Ricardo se tambaleó, necesitando apoyarse en el sofá de cuero italiano que tanto le había costado. «¿Tumor terminal?», balbuceó Ricardo, su rostro perdiendo todo color. «Igual que tu cáncer pancreático, Ricardo», respondió Elena, sacando más documentos del sobre. «Irónico, ¿no? Ambos buscando un futuro que ninguno tiene». Victoria retrocedió hacia la puerta, sus tacones de diseñador resonando en el piso de mármol. «Esto es confidencial. Es ilegal. No puede revelar mi diagnóstico». «No lo hice», sonrió Elena con amargura. «Tú acabas de confirmarlo. Además, fuiste tú quien vino a mi consulta, sabiendo perfectamente que era la suegra de Sofía». Ricardo se desplomó en el sofá, su imperio de mentiras derrumbándose a su alrededor. «Todo este tiempo, ¿lo sabías? Supe de tu diagnóstico hace 3 semanas», respondió Elena. «Y Victoria apareció en mi consulta hace 2 días, buscando una segunda opinión. El destino tiene un sentido del humor bastante peculiar». Sofía, recuperando su compostura, se acercó a su madre. Sus ojos, antes llenos de lágrimas, ahora brillaban con una nueva comprensión. «¿Por qué no me lo dijiste antes, mamá?» «Porque, mi amor, hay lecciones que la vida debe enseñar por sí misma», respondió Elena, abrazando a su hija. «Y algunas personas deben enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones». Victoria, quien había estado enviando mensajes frenéticamente en su teléfono, lo dejó caer cuando Ricardo finalmente habló. «Entonces, ¿viniste a mi consulta sabiendo que morías, buscando mi fortuna?» El silencio que siguió fue su respuesta. Las lágrimas de Victoria, ahora mezcladas con su costoso rímel, trazaban líneas negras por sus mejillas. «¿Y tú?», continuó Ricardo, su voz quebrándose. «¿Estabas dispuesto a abandonar a la única persona que ha estado contigo durante 1 década por alguien que solo buscaba tu dinero?» Elena recogió su bolso, tomando el brazo de Sofía. «Los dejo para que procesen todo. Sofía se viene conmigo. Y Ricardo, tu próxima cita es el jueves». 2 semanas después, la mansión que una vez fue símbolo de amor se había convertido en un mausoleo de sueños rotos. Victoria había desaparecido tan rápido como llegó, llevándose solo su diagnóstico terminal y sus planes frustrados. Sofía, instalada en el ático del hospital donde trabajaba su madre, se había sumergido en su trabajo como voluntaria en el área de cuidados paliativos. La ironía no se le escapaba. Mientras ayudaba a otros a enfrentar la muerte, su exmarido luchaba solo contra la suya. «Tu padre estaría orgulloso», comentó Elena una noche, mientras compartían una taza de té en la cafetería del hospital. «Siempre decía que tenías un corazón demasiado grande. A veces me pregunto si eso es una bendición o una maldición», respondió Sofía, observando su reflejo en el té. «¿Sabes que Ricardo ha estado llamando?» Elena asintió, su rostro revelando una mezcla de emociones. «Lo sé. También ha estado faltando a sus tratamientos». En ese momento, Manuel, el fiel mayordomo, entró apresuradamente a la cafetería. «Señora Sofía, el señor Ricardo. Lo encontré inconsciente en su estudio». El tiempo pareció detenerse. Sofía se levantó automáticamente. Años de amor no se borran con una traición. «¿En qué hospital está?» «No quiso ir», respondió Manuel, retorciendo sus manos. «Está preguntando por usted».
Elena tomó la mano de su hija. «No tienes que ir». «Pero debo hacerlo», respondió Sofía, su voz firme. «No por él, sino por quien soy yo». La mansión estaba en penumbras cuando llegaron. Ricardo yacía en su estudio, más delgado y pálido que nunca. Los papeles de divorcio, aún sin firmar, esparcidos por el suelo. «Sofía», susurró al verla, «perdóname». «No vine por tu perdón», respondió ella, mientras preparaba una inyección con la medicina que Elena le había dado. «Vine porque hay personas que cumplen sus promesas, incluso cuando otras las rompen. Victoria». «Swing», comenzó Ricardo. «Se fue a buscar tratamiento experimental en el extranjero», interrumpió Sofía. «Al parecer, el dinero que sacó de tus cuentas antes de desaparecer servirá para algo». Ricardo cerró los ojos, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Lo he perdido todo». «No», corrigió Sofía, administrando la inyección con gentileza profesional. «Perdiste lo único que realmente importaba por perseguir lo que nunca tuvo valor». El tiempo, implacable en su marcha, había transformado la mansión en una extensión del hospital. Elena, utilizando sus conexiones, había establecido un centro de cuidados paliativos en el ala este, donde Ricardo pasaba sus últimos días. «Es curioso», comentó Ricardo una tarde, mientras Sofía cambiaba su suero. «Construí todo esto pensando en la eternidad, y ahora apenas puedo subir las escaleras». La enfermedad había devastado su cuerpo, pero había clarificado su mente. Las paredes que antes exhibían costosos cuadros ahora mostraban fotografías de tiempos más felices. Sofía aparecía en muchas de ellas, siempre sonriendo, siempre presente. «Recibí noticias de Victoria», mencionó Sofía casualmente, mientras ajustaba la morfina. «Su tratamiento experimental fracasó». Ricardo cerró los ojos. «¿Sabes? Ella me envió un último mensaje. Pedía dinero para otro tratamiento». «¿Y qué respondiste?» «Nada. Algunos silencios son la mejor respuesta». El momento fue interrumpido por Elena, quien entró con nuevos resultados. Su rostro profesional no podía ocultar completamente su preocupación. 3 semanas, anunció, su voz suave pero firme. Máximo 1 mes. Ricardo asintió, pero su mirada estaba fija en Sofía. «¿Te quedarás?» «Hasta el final», respondió ella, sorprendida por su propia serenidad. «No por lo que fuimos, sino por lo que aprendimos a ser». En ese momento, Manuel entró apresuradamente. «Señora Sofía, hay noticias urgentes. Victoria, ella, falleció esta mañana», completó Elena, leyendo el mensaje en su teléfono. «Sola, en un hospital del extranjero». El silencio que siguió fue pesado, cargado de una ironía que nadie se atrevió a mencionar. Ricardo tomó la mano de Sofía, sus dedos ahora frágiles y temblorosos. «La vida tiene una forma peculiar de equilibrar las cosas», murmuró. «Yo, que lo tuve todo, termino con nada más que tu compasión. Y ella, que quería todo, terminó sin nada». Sofía apretó suavemente su mano. «Te equivocas. No es compasión, es humanidad. La misma que tú olvidaste cuando tenías todo». Elena observaba la escena desde la puerta, su corazón dividido entre la tristeza por el destino inevitable y el orgullo por la fortaleza de su hija. El karma, pensó, no necesita venganza, solo necesita tiempo. La última semana llegó más rápido de lo esperado. Ricardo, postrado en su cama con vista al jardín que Sofía tanto amaba, había usado sus últimas fuerzas para poner todo en orden. «El testamento está listo», susurró a Elena, quien revisaba sus signos vitales. «Todo será destinado a convertir esta mansión en un centro permanente de cuidados paliativos». Elena asintió, ajustando el goteo de morfina. «Sofía no sabe nada, ¿verdad?» «Namberí, prefiero que siga así», respondió él, su voz apenas audible. «Es lo mínimo que puedo hacer después de todo». En el jardín, Sofía regaba las rosas que había plantado años atrás. Sobrevivieron al abandono, al igual que ella. Manuel se acercó con una carta en sus manos temblorosas. «Llegó esta mañana», dijo el mayordomo, «de la clínica donde estaba la señorita Victoria». Sofía abrió el sobre con cuidado. Era una carta escrita por Victoria en sus últimos días. «Sofía, cuando leas esto ya no estaré. La ironía de buscar una fortuna solo para descubrir que mi tiempo se acababa. El karma tiene un sentido del humor cruel. Ricardo nunca te mereció, y yo nunca merecí tu compasión.
Perdónanos, si puedes. Victoria. Las lágrimas de Sofía cayeron sobre el papel, mezclándose con la tinta. Manuel, quien había sido testigo silencioso de toda la tragedia, puso una mano en su hombro. «El señor Ricardo está preguntando por usted», murmuró. En la habitación, Ricardo respiraba con dificultad. Elena había llamado a otros médicos, pero todos confirmaron lo inevitable. Las máquinas marcaban un ritmo cada vez más débil. «Sofía», susurró Ricardo cuando ella entró. «¿La carta?» «Sí», respondió ella, sentándose a su lado. «Parece que al final todos encontramos nuestra paz». «Perdóname», murmuró él, sus ojos vidriosos fijos en ella. «No por amarla a ella, sino por dejar de amarte a ti». Sofía tomó su mano, sintiendo cómo la vida se escapaba lentamente. «Te perdoné hace tiempo. Ahora perdónate tú». Elena observaba desde la puerta, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. El monitor cardíaco comenzó a ralentizarse. «Gracias», fue la última palabra de Ricardo, antes de que la línea se volviera plana. Un año después, la mansión que una vez fue símbolo de riqueza y traición se había transformado por completo. Centro de Cuidados Paliativos, Ricardo Vega, rezaba la placa en la entrada, donde docenas de personas entraban y salían diariamente. Sofía, ahora directora del centro, caminaba por los pasillos que una vez fueron testigos de su dolor. Las paredes, antes adornadas con costosas pinturas, ahora mostraban fotografías de pacientes y sus familias, cada una contando su propia historia de amor, pérdida y redención. «¿Sabes, mamá?» «Swing», comentó Sofía mientras ella y Elena tomaban café en el jardín de rosas, ahora más florecido que nunca. «A veces me pregunto si Ricardo planeó todo esto como su última forma de redención». Elena sonrió, observando a los pacientes que paseaban por el jardín acompañados de sus seres queridos. «El karma tiene formas misteriosas de trabajar, hija. Victoria buscaba una fortuna y encontró la muerte. Ricardo buscaba una nueva vida y encontró su propósito en la muerte. Y tú, que solo buscabas amor, encontraste tu verdadera fortaleza». Manuel, quien había decidido quedarse como administrador del centro, se acercó con un sobre en las manos. «Señora Sofía, llegaron los resultados de la fundación. El centro ha sido reconocido como el mejor de su tipo en el país». Sofía tomó el sobre, recordando otro sobre similar que había cambiado su vida un año atrás. ¿Quién diría que el mayor acto de amor de Ricardo sería después de su muerte? «El verdadero amor, hija», respondió Elena, «no está en los grandes gestos o en las promesas eternas. Está en quedarse cuando todo se derrumba, en perdonar cuando otros no lo merecen y en convertir el dolor en propósito». En ese momento, una joven pareja se acercó a Sofía. El hombre, visiblemente enfermo, sostenía la mano de su esposa con fuerza. «Doctora Sofía», dijo la mujer con lágrimas en los ojos, «queríamos agradecerle. Su centro, su historia, nos ha dado esperanza. Mi esposo no está luchando solo contra su enfermedad. Estamos luchando juntos». Sofía los abrazó, recordando sus propias lágrimas un año atrás. «El amor verdadero no se trata de vivir felices para siempre», respondió, «sino de amarnos fielmente hasta el final». En su oficina, que una vez fue el estudio de Ricardo, Sofía guardaba 3 fotografías, una de ella y Ricardo en tiempos más felices, otra de Victoria en sus últimos días, enviada por la clínica, y una reciente del centro lleno de pacientes y familias. Cada imagen representaba un capítulo de su vida, una lección aprendida. Elena entró, sosteniendo los expedientes de nuevos pacientes. «¿Lista para otra ronda, hija?» Sofía asintió, poniéndose su bata blanca. «Sabes, mamá, a veces pienso que el karma no se trata de venganza, se trata de equilibrio. Ricardo y Victoria buscaban la felicidad en lugares equivocados. Yo la encontré en el lugar más inesperado, ayudando a otros a enfrentar el final con dignidad. Y en el proceso», completó Elena, «te convertiste en la mejor versión de ti misma». Mientras madre e hija caminaban por los pasillos del centro, el jardín de rosas florecía bajo el sol de la tarde, un testimonio vivo de que incluso de las historias más dolorosas pueden hacer algo hermoso. El karma, después de todo, no necesita venganza, solo necesita tiempo, amor y la capacidad de transformar el dolor en propósito. Fin.